Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver qué es lo que sucede cuando sublimamos una taza cónica. ¿Por qué se nos corre la taza? ¿Por qué se sale? Y al final de cuentas perdemos toda la presión. Comenzamos. Ok, ¿qué es lo que pasa con las tazas cónicas? Bueno, en realidad lo que sucede es que cuando nosotros colocamos una taza dentro de una resistencia, al final de cuentas, por la misma forma de la taza, esta se comienza a resbalar. Lo hemos comentado ya en el sentido de que la razón principal es que la resistencia con la cual estamos trabajando normalmente está nueva. Recuerde que la taza de 12 onzas, la de 17, es uno de los productos que no se subliman tanto como el caso de la taza de 11 onzas, la taza recta. De por sí, en los productos que son rectos, pues en teoría no debemos de tener este problema porque la presión es completamente uniforme. Cuando nosotros colocamos una taza cónica dentro de una resistencia, esta, al estar nueva, comienza a ejercer una presión y eso hace que se resbale la taza. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos una solución que es muy sencilla, muy práctica y que parece, bueno, hasta simple. No vamos a hacer otra cosa más que colocarle una hoja de papel bond. ¿Qué es lo que necesitamos? Que nuestra resistencia tenga un poco más de tracción, que sostenga la taza cónica. En algunas ocasiones la estamos sosteniendo con un trapo, estamos apretando más la resistencia, estamos haciendo muchas cosas para que no se resbale y aún así en ocasiones llegamos a perder presión. Entonces en la realidad lo que tenemos que hacer es solamente colocar una hoja de papel bond. Ok, entonces es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es tomar una hoja de papel bond y entonces la vamos a doblar de esta manera y la podemos meter aquí prácticamente para que no se resbale mi taza, ¿sí? La puedo poner de esta forma y lo único que vamos a hacer es, ya una vez que hayamos colocado nuestro papel, vamos a cerrar y ahí es donde se va a retener perfectamente y de esta manera no se va a resbalar. Entonces lo voy a tomar en cuenta cuando vayamos a sublimar. Insisto, algo que es muy importante es considerar que la razón principal por la que el producto se resbala es porque normalmente las resistencias vienen nuevas. Conforme se van usando, pues obviamente se van incluso marcando las resistencias, digamos que van comenzando a tener un poquito más de tracción y entonces sí, ya llegará el momento en que muy probablemente se les olvide colocar el papel, se van a dar cuenta que la taza ya se quedó dentro. Obviamente esto va a ser en función de que no se resbale porque por la misma forma que tiene, es decir, una forma cónica, cuando se empieza a correr la taza, inmediatamente el producto comienza a perder presión. Sin presión no vamos a tener un buen proceso de transferencia. En sublimación necesitamos tiempo, temperatura y presión. Ok, entonces ya una vez que medí la presión de mi prensa pulsar, todo lo demás será exactamente igual. Voy a trabajar con los 180 grados, 180 segundos y la presión media alta o alta de ser posible. ¿Okay? Ok, en lo que calienta mi prensa voy a colocar el papel. En ubicación al centro. Es decir, al centro considerando el eje del asa. Una cinta nada más al centro de cada lado. Y entonces sí, en lo que termina de calentar, como les decía, coloco mi papel bond. Ya una vez que yo coloque el papel bond no voy a tener problemas con en cuestión de transferencia de calor. Es decir, el papel bond se calienta inmediatamente y permite filtrar muy bien la temperatura hacia la cerámica. De hecho, eso no va a causar ningún problema, ¿ok? Realmente esto lo estamos haciendo única y exclusivamente para que la taza cónica se sostenga bien en mi resistencia. Ok, está lista mi prensa. Entonces vamos a colocar la taza. Se dan cuenta, literalmente la envuelvo bien con el papel bond. La coloco de tal manera que la presión sea uniforme, ¿sí? Tengo cuidado con el asa que no la vaya a romper justamente con las barras de la resistencia. Ahí está, si se dan cuenta, incluso cuesta un poquito de trabajo, es decir, la presión fue alta. Lo que es la taza la puse lo más a la orilla de la resistencia.
Si nosotros digamos que el temor a romperla, corremos la taza hacia la parte de abajo, pues obviamente vamos a perder presión. Para que la presión sea buena, para que la presión sea alta o media alta, pues obviamente tenemos que verificar que nuestra taza quede lo más corrida hacia la parte, pues digamos que más cerrada, ¿ok? Ustedes se podrán dar cuenta que pues ya con el papel, pues obviamente en ningún momento se ha movido nuestra taza. Vamos a dejar que corra el tiempo. Ok, ya está por terminar. Se dan cuenta, no se movió para nada nuestra taza. Ahí está. Abrimos y entonces sí, se dan cuenta, prácticamente quedó hasta arriba. O sea, no se corrió nada. Incluso miren, sale con todo y el papel. Como les decía, el papel no le va a afectar en nada. Ahora sí, vamos a quitar esto. Y ahí está. ¿Ok? Bueno, pues entonces lo único que necesitamos hacer en estos casos es considerar colocar una hoja de papel bond. No coloquen teflón. El teflón también, al final de cuentas, es un antiadherente. Entonces el teflón no nos va a ayudar propiamente porque necesitamos un material que precisamente no resbale. Ya en algunas ocasiones algunos compañeros me escribieron diciendo que si era una alternativa. Podemos ocupar papel bond o podemos ocupar la cartulina mina gris. A lo mejor ustedes la han visto en las notas de remisión, ese cartoncito gris que se le pone en la parte de atrás. La mina gris o el papel bond son dos muy buenas alternativas que nosotros podemos utilizar precisamente para que las tazas de 12 o de 17 onzas, es el mismo ejercicio para las resistencias más grandes, no se vayan a correr y sobre todo no perdamos el tema de la presión, ¿ok? Nos vemos muy pronto.